de algunos traumatismos de origen vascular, origen infeccioso por diversos agentes patológicos. También hay que considerar las neoplasias a nivel del sistema nervioso y también pues algunos agentes tóxicos. Entonces, dependiendo también cuál es la intensidad, la duración de ese estímulo lesivo, va a ser la degeneración o el daño que se pueda dar a nivel neuronal. Y les decía en el principio, debido a baja capacidad de reproducción de las neuronas, afortunadamente esta capacidad de disminuida o está disminuida, si hay un proceso de degeneración por cualquiera de esos orígenes de los que ya hablamos, también las neuronas acuerdan con un proceso de regeneración, pero va a depender, repito, de la magnitud, de la intensidad, la duración incluso de este estímulo lesivo y algo bien importante. Si hay una lesión a nivel del cuerpo o cerca del cuerpo, pudiera que la célula no tenga esa capacidad de regeneración. ¿Por qué creen que suceda esto? Si directamente el estímulo lesivo llega a dañar lo que es nuestro soma, ¿por qué no pudiera tener esa capacidad? Por todo lo contrario, ¿sí? No tendría la capacidad de regeneración o pudiera pues morir la neurona. A ver, levantando mano. ¿Qué es el cuerpo? Ya vieron del cuerpo, porque sí es importante que este cuerpo no sea dañado. Adelante. Podría ser, bueno, el núcleo se puede dañar. Exactamente, ya vimos nada más que hay en el núcleo y todos los organelos con los que va a contar nuestra neurona y que van a ser indispensables para todos los procesos que tendrían que ser llevados a cabo de forma normal en la misma. Entonces, a la parte también del cuerpo neuronal le vamos a llamar como segmento trófico, ¿sí? Y este segmento, repito, cuando hay una lesión ya sea cercana o directamente a lo que es el cuerpo, la capacidad de regeneración de la célula pues se va a ver también limitada. Ahora, en este proceso de regeneración, vamos a ver que en este esquema nos hace la diferencia entre dos tipos de regeneración. Uno que va a ser la regeneración retrógrada y la otra que es la regeneración retrógrada y la regeneración anterógrada o también. Si nosotros vemos el esquema, ¿cuál sería la diferencia de cada una de ellas? Vean aquí, en la parte superior, tenemos a nuestra neurona intacta. Aquí está nuestra neurona intacta. Tenemos al cuerpo, tenemos el núcleo en la posición central de la que hablábamos como característica. Vemos al axón totalmente intacto y vemos aquí entonces que no hay ningún daño. No hay ninguna limitante en la continuidad del mismo. Pero, ¿qué sucediera si tendríamos algún estímulo a nivel de la neurona de los que ya hablamos? Un traumatismo, una situación vascular, una neoplasia, un agente tóxico que esté dañando a nuestra neurona. Pudiera ser ese daño, como les decía, cercano directamente en lo que es el cuerpo o lo contrario, alejando del cuerpo. Entonces, vean aquí en esta imagen, que va a ser la imagen inferior, aquí tenemos el sitio de la lesión. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre estos tipos de degeneración? La retrógrada y la anterógrada. ¿Quién me dice? María Fernanda. Sería la dirección, porque, bueno, yo leí que la retrógrada, esa es en dirección contraria a la conducción de los impulsos nerviosos. Y la ortógrada o anterógrada, no sé cuál es, arterógrada. Bueno, esa se presenta en dirección a la conducción ortodámica de los impulsos nerviosos. O sea, siento que una va hacia un lado y la otra es en otra dirección. Bueno, textual así dice. Bueno, entonces miren, en esta imagen que les estoy poniendo aquí, se ve bien tanto la degeneración como la regeneración. Entonces vamos siguiendo la imagen.
Si hubiera aquí una lesión a nivel del cuerpo, vean la diferencia que tenemos en cada uno de los esquemas, el esquema A, el esquema B, C, D y E. Vemos aquí, tenemos una neurona y una fibra intacta. Vean aquí cómo le está dando inervación a una célula de tipo muscular y al haber un estímulo que la pueda lesionar, ¿qué está sucediendo en el cuerpo? ¿Quién me describe qué sucede en el cuerpo? A un evento que lo describimos como cromatolisis. ¿Qué sucede en el cuerpo? Vean viendo aquí cada una de las imágenes. De la imagen A a la imagen B, ¿qué sucedió ante un estímulo dañino para nuestra neurona? Levantando su mano igual, doctor Mario. Tiene que ver con la posición del núcleo que tiene en el cuerpo, porque yo la veo más a la periferia. Exacto, una característica nada más, gracias. Entonces, una vez que se da la lesión, vamos a ver que lo que estábamos viendo y considerando como una estructura normal a nivel del soma, pues se va a ver dañada. Una de las características precisamente es que si dijimos que el núcleo se va a encontrar generalmente al centro del cuerpo, este se va a ver desplazado hacia la periferia. ¿Qué más pueden observar? Doctor Alan, creo que tenía levantado la mano. No, la doctora Carla. ¿El cuerpo se hincha? Ajá, bueno, así lo describen, pero sí hay un evento de inflamación a nivel del cuerpo precisamente por ese estímulo lesivo. Doctor Jorge, ¿qué más? Hay una desintegración de la capa de mielina en el cuerpo de la... no en el cuerpo. No, pues me equivoqué, perdón. Ahorita exacto. Doctor Carvajal. Parece como que hay menos organelos, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo en la cromatolisis, que va a ser algo característico y bien importante, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la sustancia de Nils? Sí, que específicamente pues sería el retículo endoplasmático rugoso. Lo que va a suceder precisamente es una desintegración del mismo. ¿Qué dijimos que hacía la sustancia de Nils? ¿Genera proteínas? Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se va a disolver y es ese evento a lo que llamamos como tal cromatolisis. Entonces, vean la diferencia entre un cuerpo que está sano y un cuerpo que ya tuvo una lesión. Nuevamente vemos como aquí hay un aumento de volumen o una inflamación a nivel de lo que es el cuerpo. ¿Qué va a suceder con el núcleo? Se va a ir hacia la periferia y va a ser una lisis una lisis de lo que es el retículo plasmático rugoso o de lo que es la sustancia de Nils. Ahora, eso fue lo que está sucediendo a nivel del cuerpo. Ahora sí, doctor Jorge, ¿qué sucede a nivel del axón? A nivel del axón, una de las características es que hay una desintegración de la capa de mielina. Exactamente, bien. ¿Qué más sucede aquí? Vean aquí, ¿qué está pasando? Comparen la figura A con la figura B. ¿Qué está sucediendo en relación con lo que es la inervación que le estaba dando a esta célula muscular? Doctor Miranda. Bueno, es que aquí ya va a perder la inervación el músculo que se está inervando, ¿no? Exactamente, incluso vean la diferencia entre la imagen A y la imagen B, precisamente por esa pérdida de la continuidad del axón y pues no está dándole la inervación como a nuestra fibra muscular. Los eventos que van a suceder a nivel del axón, precisamente al haber aquí una lesión, lo que va a suceder es la desintegración de esta capa de mielina. ¿Qué es lo que va a pasar con las células de Schwann? Las células de Schwann, recuerden que están aquí, vean, de hecho aquí en color gris se alcanza a ver el núcleo de la célula de Schwann, se va a desintegrar esa capita de mielina. Pero fíjense algo bien interesante que hacen las células de Schwann. Todos los residuos los van a limpian los residuos que queden y van a formar algo muy interesante que van a ser las vainas o la capa de Bunger. ¿Se acuerdan del tubo endoneural y cuál era la importancia? A ver, doctora María Fernanda. Doctora María Fernanda, o a ver, ¿quién más alguien que no haya participado? Doctora Mariana. Va a ser importante para la regeneración neuronal. Exactamente, va a ser importante.
Esa es la diferencia precisamente entre una lesión a nivel del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Mientras no se pierda esa continuidad, va a haber más oportunidad que una vez que esté, digamos, reconformado lo que es nuestro cuerpo celular, se pueda nuevamente formar esa fibra de manera que le pueda llegar a dar nuevamente inervación a esa célula muscular a la cual estaba inervando. Pero va a depender mucho de lo que es la integración del tejido neural mediante las bandas de Bunger. Ahora bien, en la imagen C, una vez que ya pasó el proceso de degeneración, tenemos un proceso que es el de regeneración celular. ¿Qué pasa en el proceso de regeneración celular? Levantando su mano, por favor. Doctor Alan. Va a suceder lo que sería una reorganización de lo que es el cuerpo neuronal. Exactamente, bien. ¿Quién más? A ver, doctora Ariadna. Pues como se ve en la imagen ahora, pues al momento de hacerse la regeneración, se está regenerando en este caso el axón, y aparte de eso le está saliendo como un axón colateral, como lo estamos viendo al principio. En el cuerpo, estamos en el cuerpo apenas. En el cuerpo. Ajá, que va a ser también un punto importante precisamente para la regeneración de esta fibra. Vean aquí cómo tenemos nuevamente, aquí estaba desplazado en la figura del núcleo y va a regresar a posición central. Y nuevamente se va a reconstituir lo que es la sustancia de Nils. Una vez que los organelos celulares están reconstituidos, van a llevar sus funciones características a manera que nuevamente pueda crecer esta parte de la fibra que se había visto dañada. Pero en la figura se nos muestra cómo tiene ciertas colaterales. Afortunadamente, una de ellas es la que está llegando nuevamente hasta dar inervación, como lo vemos en la figura B. De manera que pues nuevamente pueda recuperar la función que tiene, ya sea una función de tipo sensitivo o ya sea una función de tipo motora. Les estoy poniendo también aquí, o bueno, yo no les puse, está en esta imagen, en la figura E, esta parte, en caso de que no se llevara a cabo la regeneración adecuada, es decir, que una de estas fibras llegue nuevamente hacia la fibra que le estaba, o a la fibra o hacia la célula que le estaba dando inervación, va a haber un proceso en el cual va a haber un conjunto de estas fibras que no va a lograr llegar y se va a quedar aquí como un conglomerado. Esto a los pacientes a largo plazo les pudiera generar, ya sea desde ciertas lesiones como alteraciones en la sensibilidad, pudiera también, dependiendo del tipo de lesión, les repito, la magnitud, incluso el origen, hay pacientes que quedan con algunos procesos de lo que son crisis convulsivas, algunos procesos también como lo son las afasias. Entonces, recuerden que esto tiene que ver con la intensidad, la magnitud, el tipo de estímulo lesivo, pero que a consecuencia de esa regeneración o de que no se dé de forma adecuada, en el paciente pudiera llegarles con algunas complicaciones o secuelas posteriores a esa lesión. Vamos a ver también como algo interesante que esto no pudiera darse de una forma normal. Aquí nos están marcando las semanas que aunque nosotros hagamos o demos cualquier medicamento, es el proceso normal de regeneración celular o de generación neuronal. Pero van a haber algunas lesiones en donde incluso se tenga que realizar este mecanismo por métodos quirúrgicos. Imaginen realizar esto por un método quirúrgico en donde nuevamente se tenga que llegar hacia la unión de esa fibra hacia la célula o hacia la fibra en donde le estaba dando inervación, ya sea sensitiva o motora. Ok, hasta aquí, ¿algún otro comentario, algo que ustedes hayan encontrado? ¿Nada más? Bueno, entonces, de forma rápida, por favor, de las personas que han participado poquito, la doctora Michelle, explícame, por favor, de forma básica, cuál es el proceso de regeneración celular neuronal, para ser más preciso. Adelante. Michelle, ¿ya se desconectó?
A ver, doctor Alan, degeneración neuronal. ¿Degeneración o regeneración? Degeneración. Pues degeneración se va a referir a los cambios pues morfológicos que va a sufrir la neurona después de una lesión y Ok. que, bueno, Bien. A ver, su compañera Mariana, igual que me puedes decir de la degeneración. La degeneración, pues vamos a notar que el núcleo se va a ir a la periferia y además va a haber una hinchazón del soma y también habrá una interrupción en la conexión del axón, lo que involucrará que pues ya no, obviamente no podrá haber como, pues ahora sí que habrá esta interrupción de la función como tal. Ok. Bien, ¿quién más? ¿Cuál es la diferencia de degeneración retrógrada y anterógrada? Levantando su mano, doctor Jorge Galindo. Adelante. Doctora Katia. Creo que su compañero no se escucha. Sí, doctora. La degeneración anterógrada y retrógrada significa que van en dirección opuesta. Es que no quiero ver los apuntes. La dirección de las... ¡Uy! A ver, que te ayude la doctora Laura. Sí. La retrógrada es la que va en dirección contraria hacia donde va el impulso y la anterógrada es la que va en dirección hacia donde va el impulso. Bueno, generalmente esto también es pregunta de examen, que ustedes sepan la diferencia de retrógrada y anterógrada. Les voy a pedir que en un cuadrito me pongan la diferencia de cada una de ellas, para que no se les olvide. Ahora, otra cosa que les voy a dejar que investiguen para que participen la siguiente semana. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las espinas dendríticas? ¿Sí se acuerdan? Bueno, van a investigar cuál es el papel que juegan las espinas dendríticas en algunas enfermedades o en alguna enfermedad particular del sistema nervioso. Y según la búsqueda que realicen, vamos a hablar la siguiente semana, el día martes, antes de iniciar nuestra siguiente clase, para que ustedes también puedan participar. Entonces, hasta aquí sería lo de neurohistología. Recuerden que vimos neurona, células de la glía, vainas conectivas de los nervios. Estuvimos hablando también de proceso de mielinización y de degeneración y regeneración celular. Y no sé si el doctor tenga algo igual que quiera comentarnos. Déjenme bajarle. Ya está. Doctora Diana, ¿tiene alguna duda? Sí, más bien es que yo anoté alguna, precisamente de lo de la retrógrada, ¿puedo decirlo como yo lo anoté? Sí, claro. Yo lo encontré como la cromatólisis, que de hecho ahí es donde viene lo de la sustancia de Mills, el aumento de la producción de RNA y proteína para el nuevo axón, y también aumento del volumen en el cuerpo celular. Eso es en Y relación a la degeneración neuronal, sí, ¿no? sí. Y la anterógrada, aumento de volumen a lo largo de todo el axón, y el axón y la vaina de mielina se fragmentan. No sé si estoy bien, o sea, esa anotación esté bien, como de diferente. Sí, claro, sí, son diferentes mecanismos patológicos los que van viendo en cada tipo de degeneración. Sí, están correctas. Nada más quería ponerles aquí parte del pizarrón para ya nada más integrar parte de la histología.
Ya ven aquí el pizarrón, ¿verdad, doctores? Sí. Bueno, nada, vamos a cerrar con, igual con una integración ya de lo que comentó muy bien la doctora Lynn. A ver, entonces, ¿cuál dijimos que era la célula anatomofuncional del sistema nervioso? Sí, doctor Miranda. La neurona. Ajá, ¿qué partes tiene esta neurona? El cuerpo, el axón y... Ay, se me fue. Ay, las dendritas. Las dendritas, ¿no? Ujú. Ok. Y comentó la doctora Lynn que hay unas células que se van a encargar de darle soporte y nutrición. ¿Cómo se llaman esas células? Astrocitos. Astrocitos. ¿Y por qué se llaman astrocitos, doctora? Doctora García. Porque tienen forma estrellada. Forma estrellada. ¿Y hacia dónde van sus prolongaciones, doctora? Van a la barrera hematoencefálica. Unas van hacia la barrera hematoencefálica y como denominó la doctora Lynn, esas prolongaciones que van hacia la barrera. Y es astrocíticos. Y es astrocíticos, precisamente Ramón y Cajal. Si tienen oportunidad de ver algunos de los dibujos de Ramón y Cajal, son dibujos histológicos que hizo de neuronas, de astrocitos, de varias células del sistema nervioso central, y precisamente él los denomina como pies chupadores. ¿Por qué pies chupadores, doctores? ¿Por qué creen que les dice así? Sí, doctor, ¿verdad? Porque a través de capilares sanguíneos van a obtener glucosa y electrolitos. Ok, entonces estos pies astrocíticos se van a ir precisamente a estos capilares sanguíneos. Sí. Y estos capilares sanguíneos, ¿qué propiedades tienen? Comentó la doctora que hay la barrera hematoencefálica, aquí están los pies astrocíticos, pero ¿qué otras células van a conformar la barrera hematoencefálica? Doctor Alvarado. Los ¿qué eran los pericitos? Unos son los pericitos, que una propiedad importante de estos pericitos son las células contráctiles en el sistema nervioso central, son las únicas células contráctiles. ¿Por qué se tendrían que contraer estas células? ¿O en qué momento se necesitarían contraer? ¿Por qué se les ocurre? A ver, doctor García. ¿Podría ser para la movilización ¿De? de los pericitos? No, si están alrededor del vaso sanguíneo y se van a estar contrayendo, pues van a estar contrayendo también al vaso sanguíneo. ¿Para qué quisieran contraer al ¿Protección? vaso sanguíneo? No, No, más por que una protección. movilidad. No, Para extraer bien, ¿no? Van a chupar. ¿para qué? Para extraer bien los nutrientes. Bueno, propiamente los pericitos no son los que van a llevar los nutrientes, ya dijimos que son los astrocitos, pero sí, indirectamente van a estar contrayendo más. Si ustedes tuvieran el corazón, ¿qué hace el corazón? ¿Por qué se contrae y se dilata? Para bombear sangre. Para bombear la sangre, ¿no? Entonces van a tener la misma función los pericitos, como si pusiéramos el ejemplo del corazón, aquí a nivel del vaso sanguíneo. Entonces se van a contraer para llevar más sangre, para llevar más nutrientes. ¿Y en qué condiciones creen que se estén contrayendo? De manera patológica, se van a estar contrayendo estos pericitos. Cuando se requiera más oxígeno, ¿no? Y más nutrientes. ¿Y por qué requeriría el cerebro más oxígeno o nutrientes? Para la energía, bueno, para funcionar, ¿no? Sí, entonces en algún evento donde disminuya el flujo sanguíneo cerebral,
estos pericitos van a estar contrayéndose y llevar más flujo sanguíneo, más oxígeno. ¿En qué condiciones se les ocurre que pueda estar sucediendo esto? ¿Puede ser cuando hacemos ejercicio? Es, bueno, de manera fisiológica, sí es un evento muy interesante y que de hecho por eso se dice que el ejercicio puede llevar mayor oxígeno, mayores nutrientes al cerebro y poder tener una adecuada plasticidad neuronal, que ahorita vamos hacia esa parte. Entonces, ¿qué más en relación a cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral? ¿En qué otra condición, doctor Carpio? Puede ser una concentración. ¿Concentración de qué? Bueno, concentración de poner atención a algo o sí, como en básicamente en lo que hacemos. Podría ser como concentración de estudio. Eso es en cuestión de la plasticidad neuronal, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Doctora Velázquez. Puede ser si hay una hemorragia, bueno, hay una pérdida sanguínea. Más que una hemorragia, una isquemia o una hipoxia, ¿no? Hipoxia, que es la disminución de oxígeno, isquemia, disminución del aporte sanguíneo. En esas condiciones, el cerebro pues, va a necesitar más oxígeno. Entonces, estas células contráctiles, que son los pericitos, se pueden contraer para llevar más oxígeno y sangre a las neuronas. Los capilares, doctores, en sí, en cualquier tejido, no solo a nivel cerebral, ¿qué células lo constituyen? Capilares, los capilares. ¿Las células qué? ¿Qué células? ¿Endoteliales? Las células endoteliales, exactamente. Entonces, aquí están las células endoteliales que están constituyendo al vaso sanguíneo. Entre ellos, pues también hay membrana basal. ¿Y qué característica tiene estas células endoteliales que las hace diferentes a los capilares de otro órgano? En específico, a nivel cerebral, ¿qué las diferencia? ¿Son permeables, son impermeables o qué característica hay? Permeables, ¿no? ¿Son permeables? Pues tienen la característica de que permiten el flujo o sea, que hay un intercambio. ¿Y un intercambio de qué y qué? De como, bueno, gases, no sé. Aquí está la sangre, ¿no? Todo lo que está en la sangre va a entrar al cerebro. Yo que sepa, serían impermeables, ¿no? Es impermeable a muchas moléculas y de hecho pues hay cientos de receptores, ¿no? Que pueden captar aquí ciertas moléculas que son indispensables, por ejemplo la glucosa. Hay transportadores de glucosa que pueden captar la glucosa y transportarse hacia las pies astrocíticos. De esta forma mantener la nutrición y la estabilidad a nivel neuronal. Sin embargo, otras también pueden pasar por difusión simple a través de estas células endoteliales. Pero su compañero comentó que son impermeables. ¿Qué los hace impermeables? Que sus uniones intercalares son estrechas. Exactamente, aquí hay uniones que están precisamente uniendo cada célula endotelial con otra célula endotelial. Unas de esas se llaman uniones estrechas y otras uniones adherentes. Estas hacen altamente impermeable y por lo tanto no cualquier sustancia puede pasar, solo las de pequeño peso molecular. Entonces, por ejemplo, la albúmina, que en condiciones fisiológicas no atraviesa la barrera hematoencefálica y que puede ser incluso nociva para el cerebro, pues no pasa. Algunos otros agentes nocivos, algunos patógenos, pues no pasan la barrera hematoencefálica y por lo tanto, de esta manera se mantiene en un estado óptimo a nivel cerebral, independientemente que a nivel sanguíneo pues exista alguna infección o alguna otra sustancia que sí pueda ser tóxica para otros órganos, pero a nivel cerebral no lo existe.
Entonces son las células endoteliales con sus respectivas uniones que los hace altamente impermeable. De aquí comentamos que pues también los astrocitos van a estar formando otra barrera. ¿Alguien leyó de otra barrera? Y de hecho creo que se los dejamos de tarea. ¿O no fue ustedes? Creo que no. ¿Leyeron sobre la barrera linfática? ¿No? A ver, cuando llevaron hemático, sistema hemático, ¿se acuerdan si en el cerebro había ganglios linfáticos a nivel cerebral? ¿No? No, precisamente hay otra barrera que se llama sistema, o más bien se llama sistema linfático, que está conformado por la glía linfático, que es el símil al sistema linfático en el cerebro. ¿Y cuál era una de las propiedades o de las funciones del sistema linfático a nivel periférico? ¿Cuál es el principal función de los ganglios, doctores? Linfáticos. Ya llevaron linfo, ¿no? Linfohemático. ¿Pasaron de noche o qué pasó, doctores? ¿Puede ser la eliminación de desechos? Exactamente, eliminación de desechos. Lo mismo, el sistema linfático va a tener esa propiedad, eliminar desechos a nivel cerebral. Entonces, a través de también de los pies astrocíticos, estos se comunican con lo que es el líquido cefalorraquídeo y a través de unos canales de agua que se llaman acuaporinas. Estas acuaporinas se van a encargar de trasladar los desechos de nivel cerebral hacia lo que es el líquido cefalorraquídeo. Una de estas moléculas que suelen eliminarse suele ser algo que se conoce como beta-amiloide. El beta-amiloide es una proteína que en condiciones fisiológicas ayuda a darle estabilidad a la neurona, pero si se acumula a nivel cerebral, da lo que se conoce como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, este sistema es altamente especializado e importante porque por este medio se eliminan estas sustancias que pueden ser tóxicas, entre ellas el beta-amiloide, que puede predisponer a la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuándo es que se da la eliminación de estos tóxicos? Durante el sueño. Entonces, por eso es importante y de ahí varias investigaciones que hay con este sistema, porque en personas que no duermen adecuadamente se pueden estar acumulando sustancias tóxicas y que por lo tanto no se lleven la consolidación de la memoria. También es algo importante que ustedes deben de saber que durante el sueño se da la consolidación de la memoria. Así entonces que si ustedes están estudiando para un examen, de nada sirve que se la pasen desvelados, no duerman, porque no se va a consolidar bien el conocimiento. Tienen que dormir para que en ese momento se consolide la memoria, se eliminen estas toxinas y por lo tanto se adquiera bien el conocimiento. ¿Dudas, doctores? ¿No? Bueno, entonces está este sistema linfático. De ahí quedamos que hay otras células que están, esto es en sistema nervioso central, que están alrededor de la neurona. ¿Cómo se llaman estas células? Y que están mielinizando, ¿no? También. ¿La célula de Schramm? Pero ese es el sistema nervioso periférico, ¿no? En sistema nervioso Los central. oligodendrocitos. Oligodendrocitos, ¿no? Los oligodendrocitos que mielinizan principalmente a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, las células de Schwann. Con estas no vamos a entrar mucho en detalle. La microglia, que en el libro creo que, no sé si es del doctor Sandoval, dice microgliocitos, ¿no? O en algún otro libro. No, sí me parece que es ahí. Ese término ya está obsoleto, pero todavía lo siguen manejando en parte de la
del módulo. Entonces sí puede ser que venga así como microgliocitos en el examen departamental, pero bueno, este es microglia. Sí, la microglia. ¿Qué características tiene esta microglia? Es ¿Por qué se fagocítica. llama? Ajá, es fagocítica. ¿Y por qué se llama micro? Porque es muy Porque pequeña. Es la es más muy pequeña. pequeña. Es la más pequeña a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Pero no por ser la más pequeña quiere decir que no tenga roles importantes. De hecho, su origen embriológico es derivado de la médula ósea. O sea, igual que los macrófagos periféricos, esta microglia se deriva de la médula ósea. Y entonces va a estar incluso fagocitando restos de la neurona. Cuando una neurona muere, no se puede quedar ahí porque si no puede ser tóxica. Entonces la microglia llega a fagocitar. Si llega un patógeno nocivo, pues llega a fagocitarlo. Si hay una toxina, si hay alguna proteína, que incluso las proteínas ya veremos en el caso clínico, pueden encontrarlo como nocivas. Y pues en ese caso de enfermedades neurodegenerativas, la microglia trata de fagocitarlo. ¿Ok? ¿Qué otras células? Aquí estamos con el líquido cefalorraquídeo. Comentó la doctora Lin que había aquí en el líquido cefalorraquídeo. En barrera, células aquí, que ayudan a movilizar el líquido cefalorraquídeo. Los ependimocitos. Ajá, las células ependimarias, ependimocitos, ¿no? Que tienen propiedad de tener aquí cilios para que se movilice el líquido cefalorraquídeo. Hay otra barrera, además de la barrera hematoencefálica, además del sistema linfático, que es barrera líquido cefalorraquídeo, sangre. Entonces, ¿qué creen con que conecte? Pues con el componente sanguíneo, ¿no? Y precisamente para eliminar estas sustancias tóxicas. Doctores, hay zonas, el cerebro tiene barrera hematoencefálica. Sí, dice la doctora Katia que sí. Alguien que está en contra. Y lo dice muy seguro, ¿eh? No, hay unas zonas que se llaman zonas circunventriculares. U órganos u áreas que son carentes de barrera hematoencefálica. Sí, entonces para la próxima clase chequen cuáles son estas áreas a nivel cerebral y por qué no tienen barrera hematoencefálica. ¿Qué más hacen los astrocitos, doctores? Quedamos que le dan nutrición, soporte. Y algo que comentaron, pues la plasticidad neuronal. ¿Qué era esto de la plasticidad neuronal? Sí, doctora Katia. La capacidad de adaptarse y transformar su estructura. A ver, doctora Mejía. Yo iba a decir también que que puede adaptar su estructura ante ciertos estímulos. ¿A qué se refiere con adaptar su estructura? Modificar su forma.
Modificar su forma. ¿Se acuerdan cómo dijo la doctora Aline que se llaman estas estructuras donde ocurre parte de la sinapsis a nivel de las dendritas? Bueno, y que también se recibe la información del exterior. ¿Las espinas dendríticas? Las espinas dendríticas. Entonces, parte de la plasticidad sináptica se puede haber un aumento del número de las espinas dendríticas. Otro puede ser el aumento de la sinapsis. Aquí supongamos que hay 3 sinapsis, 1, 2, 3, que aumente el número de sinapsis. Aquí ya serían 6, ¿no? Y o fortalecer las que ya están. Entonces, por ejemplo, estas 3 que ya estaban se fortalecen. ¿Y por qué aumentarían el número de sinapsis y se fortalecerían? ¿Ante qué eventos se estarían dando esos casos de aumento de espinas dendríticas, aumento de las conexiones sinápticas y reforzar estas que ya están previas? Ejercicio. No, el ejercicio, ¿qué más? ¿Cómo más podrían fortalecer la plasticidad? Doctor Carpio. ¿Puede ser en situaciones de estrés? ¿Cree que se refuerzan las que ya están? Todo lo contrario, ¿no? Disminuyen incluso entonces el estrés que lleva. ¿El estrés a qué condición lleva? A la ansiedad y la ansiedad a la depresión. Y estas dos patologías psiquiátricas se han visto con una disminución de las espinas dendríticas. Todo lo contrario, ¿no? El estrés no va a favorecer la plasticidad sináptica. El ejercicio, ¿qué otro se les ocurre, doctores? Que digan, ay, estos ejercicios cerebrales, que les dicen, ay, tienen que realizar para que fortalezcan su memoria, tengan mejor gimnasia cerebral, pues, exactamente. Doctora Diana. Ay, no sé, creo que también sería la buena alimentación. Sí, uno es la alimentación, pero no cualquier alimentación, como dice, buena alimentación. Pero, ¿cómo es una buena alimentación, doctora Diana, si le tuviera que decir a sus pacientes? Bueno, Con pues alguna supongo afección que, neurológica. por ejemplo, creo que, ahora sí que, no sé. Antioxidantes. ¿Quién secreta antioxidantes aquí en nuestras células? Principalmente la microglia. Antioxidantes. Y esto pues favorece que se mantenga la integridad de nuestra neurona. Pero pues ¿de dónde vienen esos antioxidantes? Pueden provenir de la dieta, de la alimentación, del ejercicio, propiamente la edad. Entonces antioxidantes, y a lo mejor han oído los productos con omega 3. Entonces chequen qué alimentos tienen antioxidantes y cuáles tienen omega 3. Alguien más iba a decir algo de la gimnasia, ¿no? Sí, doctora Gutiérrez. Bueno, yo también había escuchado que juegos como los rompecabezas, los crucigramas, las sopas de letras ayudaban. Juegos de mesa, ¿no? Que involucren alguna estrategia o que involucren memorizar o estar llevando a cabo procesos mentales superiores, ¿no? No me van a decir a lo mejor el Jenga, ¿no? Bueno, pues ahí esa habilidad de destreza de motriz. Entonces sí, por Tocar ejemplo, instrumentos. exactamente, también tocar instrumentos musicales. Y realizar actividades que generalmente o cotidianamente no están acostumbrados a hacer. Entonces, por ejemplo, si se la pasan 20 horas estudiando, que no creo que sea el caso,
¿Cuál podría ser alguna actividad que crean que pueda salir de su rutina? Y que no estén familiarizados, claro. Doctora Mejía. Bueno, anterior a esa pregunta, yo iba a preguntar si también la lectura podía favorecer la plasticidad. La lectura, sí, un idioma. Realizar actividades que cotidianamente no realizan. Si nosotros estamos 20 horas estudiando, tal vez, y si están muy familiarizados con tocar un instrumento musical, está bien, pero para salir de su rutina dicen, ay, pues, y que no sepan, quiero aprender a lo mejor a cocinar, quiero aprender a tejer, quiero aprender algo nuevo, eso va a favorecer entonces que se formen nuevas espinas dendríticas, nuevas sinapsis, nuevas, fortalecer las sinapsis que ya están establecidas, e incluso algo que antes no se conocía, ya tiene unos años que se conoce, la formación de nuevas neuronas, que se le conoce como neurogénesis. Hay varios sitios neurogénicos a nivel del sistema nervioso central. Chequen los doctores y la próxima clase también lo comentamos. Pero uno de esos sitios es precisamente donde se da todo esto del aprendizaje, la memoria y la memoria, ¿ok? Entonces, hasta el momento se han descrito 3 sitios neurogénicos demostrados, se han sugerido algunos otros sitios, pero esto cambia, ¿no? El hecho de que ya no se forman nuevas neuronas. El proceso de plasticidad sináptica también se refiere a la formación de nuevas neuronas a través de este proceso que se llama neurogénesis. Muy bien, y ya nada más para terminar, en cuestión de lo que era el proceso de mielinización. Esto de la mielinización no es aleatoria, doctores, sino que es en sentido cefalocaudal. ¿A qué se refiere esto? Que va de pies a cabeza. Cefalocaudal. Sería al revés, ¿no? Al revés, ¿no? De la cabeza a los pies, ¿no? Entonces, cefalocaudal. Entonces se está llevando el proceso de mielinización en orden cefalocaudal. En este sentido, ¿qué es lo primero que se empezaría a mielinizar? ¿Qué estructuras? ¿Qué se les ocurre? ¿El cuerpo? Bueno, pero todo el cuerpo involucra cabeza, pies, hasta los pies, ¿no? Las que se encuentran en el encéfalo. A nivel del cerebro, pero también ya hablando propiamente aquí, no soy muy buen dibujante, nada más es cuestión de ir representando aquí. ¿Qué es lo primero que hacen los niños, los recién nacidos, doctores? Que dicen, ay, es lo primero que están haciendo. Y hasta las mamás les dicen, ¿de qué? Ojitos, ¿no? Ajá, dice, ya me hizo ojitos, ¿no? Entonces, pues la mielinización a nivel de los párpados, por ejemplo. ¿Qué otra cosa dicen? Y se maravillan cuando ya lo hacen, ¿no? A nivel cefálico. Sonríen, según. Que sonríen, ¿no? Mielinización de estas estructuras. Entonces, hay algo que se llama, parte de lo que es la mielinización, que es, se me fue el nombre, espérenme. Parte del desarrollo psicomotriz. Por edades. Entonces, esto también lo tienen que aprender ustedes para el servicio de pediatría, cuando estén rotando por ahí, que sepan en condiciones fisiológicas, por edades, qué es lo que empieza a hacer un niño, ¿no? Recién nacido, a los 2 meses, a los 4, a las 6, a los 8, a los 12, a los 16, etcétera, ¿no? Para que en condiciones patológicas ustedes puedan decir, hay un retraso psicomotriz. Y parte de esto, pues, es saber que el proceso de mielinización se encarga de llevar a cabo la mielinización de estas estructuras. Luego, entonces, empiezan a hacer ojitos como al mes de nacido.
Luego empiezan a sonreír como a los 2 meses. ¿Qué es después lo que empieza a hacer? Han sostenido a un bebé recién nacido. ¿Y cómo está el cuello? No sostiene por sí mismo su cuello. No hay sostén cefálico, ¿no? Entonces, eso se debe a que todavía no se han mielinizado las estructuras a nivel del control cervical. Esto se hace aproximadamente a los 3 meses. Entonces, ya el niño es capaz de sostener la cabeza porque ya tiene control muscular a nivel del cuello. Luego, ¿qué más hace, doctores? ¿Qué empieza a hacer? A lo mejor tengan algún hermanito, algún Empieza vecino. a jugar con sus extremidades. Empieza a sujetar a lo mejor. Ay, me quedó muy grande aquí. Con las extremidades, ¿qué más hace? ¿Se sienta? Se sienta, ¿no? Y para sentarse, ¿qué necesita tener? ¿Control en dónde? ¿Control en la columna? En la columna, ¿no? Entonces todo el torso es lo que empieza a hacer. ¿A qué edad se empieza a sentar? Como a los 6 meses, ¿no? A los 6 meses. Pero porque ya hay un control a nivel dorsal. ¿Qué más, doctores? ¿Qué hace después? Empieza a gatear. Empieza a gatear, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a poner ya parado, pero empieza a gatear, porque ya se empieza a mielinizar aquí las extremidades inferiores. ¿En qué mes aproximadamente empieza a gatear? Entre 7 y 9 meses, ¿no? ¿Y a caminar? Yo había leído, más bien, no, mejor me había escuchado, que al año en el caso de las mujeres, bueno, de las niñas, y que en el varón como que tarda un poquito más. Puede haber algunos estudios que demuestran, y se han demostrado que el proceso de mielinización es diferente en mujeres y en hombres, y que es más acelerado en mujeres. Incluso, por ejemplo, también el hecho de, si hiciéramos un experimento, háganlo con a lo mejor con algunos de sus familiares para contrastar entre hombre y mujer. Pregúntenle, ¿en qué edad es el primer momento o recuerdo que tienen noción, ¿no? Algún evento, ¿no? ¿Cuál es el primero? Así de que decían, ay, yo tenía cerca de 6 meses o de 1 año, y que dicen, yo me acuerdo de esto. Y van a ver que las mujeres son las que tienen más retención a largo plazo de estos eventos. A comparación de los hombres, pueden decirles, es que yo hasta los 5 años me acuerdo de algo, ¿no? Y las mujeres sí les pueden decir, al año yo me acuerdo de tal evento. O al año y medio, 2 años, todavía háganlo, pero tienen que ver también con esta cuestión. Gracias. Ok, entonces a los 12 meses empieza a caminar. Luego, ¿qué es lo que hace, doctores? ¿Empezar a hablar? Ya puede empezar, bueno, empezar a hablar, empieza a balbucear también desde los 2 a los 3 meses, ¿eh? Ya el hablar es un complejo mental superior que ya lleva cuestiones cognitivas. Pero el balbucear también es desde los 3 meses, que tiene que ver con el proceso de mielinización. Pero ¿qué otras estructuras nos falta de mielinizar? ¿Qué otros músculos aquí? ¿Los esfínteres? Exactamente, ¿no? Los esfínteres. Entonces, ¿cuál es el que se mieliniza primero? ¿Urinarios o a nivel rectal? Yo diría que a nivel rectal. Anal. A nivel anal, ¿no? Entonces, bueno, hay más control de esfínteres, y esto también se debe al proceso de mielinización. ¿Y se da en qué momento? Como a los 24 meses, ¿no? De 24 a 32 meses. 2 a 3 años es cuando están realizando ese tipo de actividades. Entonces, chequen, doctores, estas tablas. Hay ya varias tablas del desarrollo psicomotriz que precisamente hablan de todas estas cuestiones
del desarrollo psicomotriz y que podrían decir alguna enfermedad del neurodesarrollo, y que sí es importante que ustedes las conozcan, doctor. Por eso aquí también es importante en el proceso de mielinización que pueden encontrar reflejos, y esto precisamente va con la mielinización. Dentro de estos, uno común y que vamos a ver en algunas otras unidades es el reflejo de Babinski. No sé si han oído de ese reflejo. Estimulan la planta del pie en el borde externo. Aquí están estimulando, está con un objeto romo, y lo que va a hacer los dedos es abrirse en forma de abanico. Eso es un reflejo fisiológico en los recién nacidos por este proceso de falta de mielinización. Pero en un individuo adulto que ya se acabó el proceso de mielinización, es un proceso patológico, ¿sí? Que nos habla sobre una afección a nivel del sistema motor. ¿Dudas, doctores? No, bueno, pues ya no los entretenemos más. Y entonces, doctora Daniela. Doctor, quería comentarle que yo sigo teniendo problemas con mi plataforma. Bueno, nos mandan entonces a través de los jefes las jefas de grupo un listado de las personas que no han podido acceder a la plataforma, y que nos manden entonces su nombre y su número de cuenta, de favor. Sí, muchas Profe, gracias. ya se la envié. ¿Ya lo envió? Son los que están amarillos. Es que no supe qué era eso de amarillo. Sí, lo puse en el correo. Los amarillos son los que tienen problemas. Perdón por no leerlo. Perdón, entonces no vi esta parte. Sí, entonces hoy mismo o mañana más tardar los anexamos, porque pues ya tienen que estar entregando actividades. Les pedimos que entonces para el día martes, doctores, estudien sinapsis, potencial de acción, potencial de reposo, tipos de fibras nerviosas por diámetro y por longitud, si son mielínicas o amielínicas. Y doctora Liz, no sé qué le parezca, pero yo creo que estamos hoy 4, para el martes 8 acabamos potencial de acción, para el viernes 11 sinapsis, y ya con eso ya veríamos temas de la unidad 1, y el examen entonces sería el 15, ¿les parece? Ya de una vez agendarlo. El examen de la primera unidad sería el 15 de febrero a las 4 p.m. y terminando el examen, pues ya nos veríamos en la clase. Asimismo, les comentamos que va a haber actividades, exposiciones que ustedes van a realizar. Para después, pues, la primera patología que se va a ver dentro del módulo es la de neuropatías, y de estas, la neuropatía diabética. Entonces, el equipo A, que tentativamente ya sería para el martes 15, me parece, si se fuera el día 15, para, terminando el examen, ver la primera patología. ¿En qué va a consistir? Pues de que ven concreto, ¿no? No divaguen mucho, media hora máximo tienen que exponer. Recuerden que no deben exponer entre 1 o 2 ocasiones máximo en el semestre, y que eso representa el 10%, o sea, es un punto. O sea, 30 minutos, ahí se van a jugar un punto de su calificación. Entonces traten de hacerlo de la mejor manera posible. Si son entre 3 y 4 personas, se pueden dividir para hacer la presentación. Sin embargo, la doctora Aline y un servidor vamos a escoger al azar el orden de que van a exponer, ¿sí? De tal forma de que no solo uno se concentre en la información y ya no saben de lo demás, ¿no? Entonces, en este equipo A, si son 4 integrantes, se pueden dividir la exposición, pero nosotros vamos a decir el orden en el que van a ir pasando para exponer. Otra cuestión deben de cumplir, no sean diapositivas que estén llenas de preferentemente tengan imágenes. Si tienen texto que sea indispensable, todos debemos leer y luego se la pasan. Entonces, pues, no es muy dinámico y
pedagógico que se la pasen leyendo. Entonces, así como lo hizo la doctora el día de hoy, con pura imagen, con eso es lo que queremos que hagan representativo en sus diapositivas. Que pongan abajo de cada diapositiva, pongan una referencia de dónde obtuvieron esa información. Sí, porque si de repente vemos ahí Rincón del Vago, pues ya sabemos por qué están diciendo cada barbarie, doctores, ¿sí? Entonces, les pedimos que sí pongan en cada diapositiva la referencia. ¿Dudas, doctores? Doctor Carpio. Yo tengo una duda en la tarea, en la de bueno, creo que es un dibujo del proceso de generación y regeneración. Sí. O sea, es que nos puso en la plataforma el esquema. No sé si en el mismo esquema tenemos que hacer la tarea o tenemos que hacer puede ser en diferentes hojas. Es que es lo que no entendí. Sí, pueden utilizar la imagen nada más es el pretexto, la pueden pasar a un archivo de Word, de PowerPoint, ahí mismo colocarle con computadora los nombres, ¿no? Lo correspondiente a cada uno de estos eventos que ya vimos el día de hoy de degeneración y regeneración nerviosa. Y de preferencia no lo hagan a mano, porque luego no se entiende lo que se está poniendo, ¿no? Los médicos pues nos jactamos de tener muy mala letra, pues entonces, pues bueno, que sea algo que podamos leer también nosotros, doctores. ¿De acuerdo? Doctora Katia. Gracias. Sí, tengo una duda con las actividades interactivas. Esas todavía no están disponibles, ¿verdad? No, sí, ya, ¿desde cuándo? Bueno, la primera unidad, no sé si todos ya pueden acceder a ellas. Es que me aparece algo así como no ha entregado actividad HP5. ¿Ya la contestó? ¿Ya la hizo? Es que no sé cuál es. ¿Cuál es esa? No, las actividades interactivas son estas de los videos que dicen H5P y que tiene que estarlos visualizando. Nada más acuérdense de tomarle captura de pantalla por si no se guardó su calificación. Ok, doctor, gracias. Sí, de nada, doctora Mariana. Sí, justamente eso. Yo tuve un problema con uno de los ejercicios. Saqué 8.5, pero al momento de meterme en las calificaciones aparece 0. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Mando un correo con la captura de pantalla o cómo? Sí. Al final les vamos a pedir que nos manden la evidencia, no ahorita, porque si no nos vamos acumulando de correos. Entonces, hasta el final del semestre tengan toda esa carpeta con sus capturas y que nos la puedan mandar para hacer la corrección. Ok, gracias. Sí, de nada. Muy bien, doctores, pues entonces nos vemos el día martes. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, doctora Lynn. Bien, pues nada más aquí, como ya vieron, el contenido de cada clase sí es extenso. Si ustedes no van estudiando este contenido, no van a entender los temas subsecuentes. Y al final, cuando ya sean los exámenes, va a ser un contenido con el que, aunque no duerman, a lo mejor van a pasar el examen, pero aquí la cuestión, como ya les explicó el doctor, es que sea una memoria a largo plazo. Entonces, vayan estudiando. Si tuvieron alguna duda, igual la podemos ver